Me llamo Dexter. Esta cosa toca la lente. Esta cosa está grabando. Bien, es el día. No sé qué día es. El sol ha salido. ¿Cuántas veces? ¿20? ¿30? Ya no importa. Solo quiero que quede constancia. Si encuentras esto, si todavía hay alguien que encuentre cosas, quiero que me respondas algo. ¿Alguna vez has olido algo tan terrible que te ha hecho desear no tener nariz? Algo tan fundamentalmente equivocado que tu cerebro simplemente se niega a procesarlo. No hablo de basura podrida o de un animal muerto en la carretera. Hablo del olor del final de la cadena alimenticia, el olor de nosotros, siendo reemplazados. El metal de la valla vibraba contra mi espalda. Era inútil. Lo sabíamos, pero fingíamos que no. La estación de guardabosques era un ataúd de malla metálica. Pude oír el siseo colectivo, ese sonido de serpiente y pulmón podrido que hacen los venenosos, justo al otro lado. Estaban presionando, probando la fuerza. Podía olerlos, ese hedor a cobre y química, como cables quemados y carne cruda. Tenía el rifle levantado, pero mis nudillos estaban blancos. El cañón temblaba, dibujando pequeños círculos en el aire. Y entonces el sonido cambió. Los siseos se detuvieron, y un silencio pesado cayó sobre el complejo. Eso fue peor, mucho peor. Entonces lo oí, un arañazo, no en la valla. Arriba, levanté la vista. El sudor se congeló instantáneamente en mi nuca. Vi la silueta contra el cielo gris pálido. Era uno de los alfas, uno de los Comots originales. Era enorme, mucho más grande que en el laboratorio. Estaba en el árbol, en el gran pino al lado de la cabaña. Sus ojos lechosos, reptilianos, me miraron, no a mí, a la presa, a todos nosotros. Soltó un chasquido gutural, un sonido de huesos rompiéndose, y entonces saltó. Cayó en medio del complejo como un meteorito de garras y dientes. El caos, gritos, el sonido húmedo de la carne desgarrándose, y la valla se vino abajo. Respira hondo temblando. ¿Cómo llegué a esa valla? ¿Cómo llegamos a ser ganado? Supongo que debes estar preguntándote cómo empezó todo esto. No empezó con un mordisco, no empezó con un enfermo. Mira a la cámara con profunda culpa. Empezó conmigo. Empezó en un laboratorio impecable, estéril. Empezó con arrogancia. Para entender por qué esa cosa saltó la valla, tienes que entender qué pasó en la sala de contención 4. Tengo que volver. 12 días. No, ¿fueron 13? Justo antes del colapso. Justo antes de que el proyecto Varanus nos mordiera a todos en el cuello. Yo estaba en la sala de control bebiendo café rancio. El olor a ozono de los servidores era la normalidad. En el monitor, Michelle estaba en el recinto de contención con los guardias. Estaban haciendo la evaluación de rutina. Los Comots estaban quietos, demasiado quietos. Parecían muertos. Ese era su truco. Lo diseñamos así. Simulación de muerte para emboscada. Lo llamamos en las notas. Y Michelle se acercó demasiado. Vi al Alfa, B-Prime. Sus ojos se abrieron de golpe. Se movió. No como un reptil, sino como un rayo. Oí el grito de Michelle ahogarse en el intercomunicador. Fue un sonido húmedo. Desapareció. Su cabeza simplemente desapareció. Los otros Comots se unieron. Los guardias abrieron fuego, pero era demasiado tarde. El caos llenó los monitores. Y yo corrí. Bloqueé la sala de control y trepé a las tuberías del techo. Me escondí allí, escuchándolos morir. Escuchando mis creaciones, darse un festín. El silencio después de los gritos fue lo peor. Se cortaron, uno por uno. Solo quedó el intercomunicador, zumbando con estática, y debajo, sonidos húmedos, desgarros, chasquidos, el festín. Yo estaba encajado entre dos tuberías de refrigeración, el metal helado mordiéndome la piel a través de la bata de laboratorio. El aire era espeso, olía a ozono de los servidores fritos y a algo nuevo, algo primitivo, el olor del matadero, el olor del proyecto Varanus desatado. Contuve la respiración hasta que mis pulmones ardieron, rezando para que la inteligencia de primate que les dimos no incluyera pensar en mirar hacia arriba, hacia las sombras del techo. Me tapé la boca con la mano temblorosa, mordiendo mis nudillos para no hacer ruido. El sabor del cobre y el sudor llenó mi boca. Abajo, en la sala de control que momentos antes había sido mi dominio, mis creaciones estaban trabajando. El sonido de un hueso grande partiéndose, como un trozo de madera verde, resonó en el conducto. Un gemido ahogado. Alguien seguía vivo, o lo estaba. El sonido se detuvo. Solo quedó el siseo colectivo, un coro de serpientes en un pozo. Yo, Dexter, el genetista de alto nivel, el arquitecto de esta nueva era, estaba reducido a un roedor escondido en la pared, escuchando el fin del mundo. No sé cuánto tiempo estuve allí. Horas, quizás un día entero.
El tiempo se disolvió en un ciclo de calambres musculares y terror paralizante. Mis piernas temblaban incontrolablemente. Mi vejiga estaba a punto de estallar. Un dolor agudo que me anclaba a la realidad. Cada vez que el metal de la tubería crujía bajo mi peso, mi corazón se detenía. El aire se volvió más frío. Los sonidos de abajo cesaron, reemplazados por un silencio pesado y expectante. ¿Se habían ido? ¿O estaban esperando? Sabía que no podía quedarme. Moriría de hipotermia o de miedo. Tenía que moverme. Deslizarme por las tuberías fue una agonía. Cada movimiento era un chirrido amplificado en el silencio. Finalmente, llegué a la rejilla de ventilación sobre el corredor de mantenimiento. La pateé. El metal cayó al suelo de baldosas con un estruendo que pareció sacudir el edificio. No esperé. Me dejé caer, aterrizando mal sobre mi tobillo. Un dolor agudo subió por mi pierna, pero la adrenalina lo devoró. Estaba de pie cojeando en la oscuridad. El hedor aquí era peor. Sangre y el olor químico del veneno, como cables quemados y amoníaco. La firma de mi obra. La sala de control era una zona de guerra. Los monitores estaban destrozados, cubiertos de sangre y algo más. Una mucosidad iridiscente. Los cuerpos estaban irreconocibles. No eran solo mordiscos. Estaban desgarrados, disueltos por el agente neurotóxico. Vi una mano con el anillo de bodas de Michelle. Solo la mano. El resto era una mancha roja contra la consola. Me agaché, evitando mirar, y corrí. No hacia la salida principal. Eso sería un suicidio. Hacia las rutas de servicio. Los túneles que solo el personal de alto nivel conocía. Los laberintos que yo mismo había ayudado a diseñar para las inspecciones de seguridad. Corrí por los pasillos metálicos, mi respiración resonando en el espacio confinado. El aire era viciado, olía a hormigón húmedo y a ese nuevo hedor a reptil. Cada sombra parecía moverse. Cada goteo de agua era una garra en el metal. No estaba huyendo de zombies, no todavía. Estaba huyendo de los alfas, los comots, los depredadores perfectos que había ayudado a codificar. Rápidos, inteligentes, implacables. Y esta era su casa. Mi cerebro lógico seguía funcionando, calculando rutas, probabilidades de encuentro. Pero mi cuerpo solo sabía correr. Mis piernas eran pistones, impulsados por un terror puro y visceral. El complejo subterráneo era una tumba. Un laberinto diseñado para contener el apocalipsis, ahora convertido en su incubadora. Me moví durante lo que parecieron días. Perdí la noción del tiempo. La oscuridad era total, rota solo por las luces rojas de emergencia que parpadeaban intermitentemente, iluminando escenas de carnicería congeladas en el tiempo. Cuerpos de guardias amontonados contra las puertas de seguridad, sus armas inútiles. Las paredes estaban arañadas, el metal profundo mostrando el poder que habíamos desatado. El hambre me roía las entrañas, una garra interna que rivalizaba con el terror. Encontré una fuente de agua en una sala de descontaminación. Agua de condensación que goteaba de una tubería expuesta. Sabía a óxido y a derrota. Bebí hasta que mi estómago se acalambró. El agua fría un shock para mi sistema. Mis manos temblaban tanto que apenas podía ahuecarlas. Me miré en un trozo de espejo roto. Mis ojos estaban salvajes. La arrogancia intelectual había desaparecido, solo quedaba el animal. El animal que se esconde, el animal que huye. El genetista estaba muerto. Solo Dexter, la presa, quedaba. Me tomó 2 días enteros llegar a la escotilla de salida de emergencia. 2 días de moverme por conductos de aire, de evitar los nidos que ya estaban haciendo en las salas de servidores, donde el calor de las máquinas les gustaba. El olor a ozono y reptil se convirtió en su firma. Sabía que estaban cerca. Podía oírlos moverse en los niveles inferiores, esos chasquidos guturales y siseos. No estaban buscando. Estaban patrullando, defendiendo su nuevo territorio. La instalación ya no era mía, era su cueva. La escotilla estaba a 2 millas del complejo principal, escondida bajo un falso pozo de mantenimiento. Empujé la barra de metal. Chirrió. Me congelé. Silencio. Solo el viento. Empujé de nuevo con toda mi fuerza. La escotilla se abrió. La luz del sol me golpeó como un puñetazo. Era cegadora, gloriosa. Caí sobre la hierba alta jadeando. El aire olía a pinos, a tierra húmeda después de la lluvia. Era el olor más hermoso que había sentido jamás. Me tumbé allí, con la cara contra la tierra, y lloré. Lloré lágrimas sucias y silenciosas en el suelo del bosque, pero el silencio era incorrecto, demasiado profundo. No había pájaros cantando, no había el zumbido de los insectos, nada. Solo el susurro del viento entre los árboles, un silencio muerto. Me puse en pie cojeando por mi tobillo. El mundo exterior estaba intacto. El cielo era azul, pero se sentía vacío.
como un escenario después de que la obra ha terminado. La humanidad había sido destronada y el mundo ni siquiera se había dado cuenta. La naturaleza simplemente observaba. Caminé. No sabía dónde más ir. Hacia el pueblo más cercano, Clayton, a unas 10 millas de distancia. Mi instinto de supervivencia me decía que buscara a otros, que buscara ayuda. Mi lógica me decía que era un idiota, que la plaga. No, la infección, la transmisión, no la había calculado. Los comots mordían, el veneno reanimaba. Era simple, exponencial. ¿Cuántos habían escapado? ¿Qué tan rápido? Mi mente corría, haciendo cálculos que no quería terminar. El sol se ponía, tiñendo el cielo de un rojo enfermizo. Llegué a las afueras de Clayton al anochecer. Y lo vi. El bloqueo militar, varios Homers, tiendas de campaña de camuflaje, una barricada de sacos de arena, una zona de cuarentena. Pero estaba silenciosa. Las luces de los vehículos estaban apagadas. Las fogatas estaban frías, solo brasas grises. El viento agitaba perezosamente una bandera estadounidense en un poste temporal. No había centinelas, no había gritos, no había nada. Solo el olor a humo frío y algo más. Ese olor, cobre y productos químicos, estaba aquí. Me acerqué, agachado, moviéndome entre los coches abandonados. Mi corazón era un tambor en mi pecho, cada latido un dolor sordo. Vi los cuerpos, soldados, equipados con equipo táctico completo. Estaban esparcidos por el campamento, pero no estaban mordidos, estaban destrozados, desgarrados, como los guardias del laboratorio. Obra de los comots. Los alfas habían pasado por aquí. Habían aniquilado al equipo de respuesta enviado para cazarlos. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Eran demasiado buenos. Mi diseño era demasiado perfecto. Necesitaba suministros, desesperadamente. Mi garganta era papel de lija. Mi estómago era un nudo de hambre. Vi la tienda médica, su lona blanca brillando bajo la luna. Me deslicé dentro. Estaba volcada. Cajas de suministros esparcidas. Botellas de solución salina rotas en el suelo. El olor a antiséptico y sangre se mezclaba. Me moví rápido, mis manos agarrando cualquier cosa. Gasas, cinta adhesiva, botellas de yodo. Mi mano temblorosa encontró un botiquín de campo. Lo abrí. Jeringas, viales de morfina, antibióticos. Agarré todo metiéndolo en los bolsillos de mi bata de laboratorio sucia. Entonces oí un ruido, un movimiento, justo fuera de la tienda. Un arrastrar de botas sobre la grava. Luego, el sonido de metal contra metal. Alguien hurgando en una caja de municiones. Me congelé. Mi aliento se atascó en mi garganta. ¿Un superviviente? ¿Otro soldado que lo había logrado? La esperanza fue una oleada cálida y estúpida. Me asomé lentamente por la lona de la tienda con el corazón golpeando mis costillas. Vi a un soldado, de espaldas a mí. Estaba agachado sobre una caja de raciones abierta, hurgando con una mano. Estaba en pleno equipo de combate. «Oye», grazné. Mi voz sonaba ajena, rota. «Gracias a Dios, ¿estás bien?» El soldado se detuvo. Sus movimientos eran rígidos. Se irguió, despacio, muy despacio. Se giró para mirarme, y mi esperanza se convirtió en hielo. Su garganta no estaba. Era un agujero negro y desgarrado del que goteaba sangre oscura. Le faltaba la mitad de la mandíbula. Pero eso no fue lo que me detuvo. Fueron sus ojos. Eran lechosos, opacos, pero estaban alertas. Me estaban observando, no con hambre, con evaluación, con inteligencia. Se movió, no como los lentos y estúpidos muertos de las películas. Se movió con una velocidad reptiliana. Siseó, un sonido gutural y sibilante que salió del agujero de su garganta. Se abalanzó. No me estaba arrastrando. Estaba cazando, como un comodo. Caí hacia atrás gritando, mi cerebro finalmente conectando los puntos. El veneno, el agente de reanimación, no solo reiniciaba el tallo cerebral, imprimía los rasgos, la agresión del tiburón toro, la inteligencia de caza del primate, la velocidad. Rodé, pateando una caja de suministros médicos hacia él. La golpeó, dispersando jeringas por el suelo. No se detuvo. Sus manos, enguantadas, se cerraron donde mi cabeza había estado un segundo antes. El aire silbó. Podía olerlo. El veneno, el olor a cobre, estaba exudando de él. No era solo un muerto que caminaba. Era un portador, una extensión viviente de mi creación. Una nueva especie de depredador. La progenie, los venenosos. Y yo acababa de encontrar al paciente cero. Corrí, salí de la tienda tropezando con las cuerdas de sujeción. Él me seguía.
Podía oír sus botas golpeando la grava, un ritmo rápido y constante. No gemía, solo ese siseo rítmico, disparos, otros soldados, cerca. Pensé que era ayuda, pero no. Eran más de ellos. Se estaban levantando. Por todo el campamento. Los cuerpos destrozados por los Commods estaban volviendo. La verdadera plaga, el veneno. No eran los reptiles el problema principal. Eran sus víctimas, la infección que propagaban. Y acababa de despertar a la colmena. Me deslicé detrás de un Humvee, el metal frío contra mi espalda. Mi pecho subía y bajaba. Aire. No podía conseguir suficiente aire. El soldado siseante se detuvo. No corrió ciegamente hacia mí. Se detuvo en la entrada de la tienda. Inclinó la cabeza, escuchando. Y luego siseó de nuevo. Un sonido diferente, más agudo. Y desde el otro lado del campamento, otro siseo respondió. Estaban comunicándose. Estaban coordinando. Mi sangre se heló. Esto no era un apocalipsis. Era un reemplazo. Me agaché, moviéndome de vehículo en vehículo. La luna iluminaba el campamento, convirtiendo todo en plata y sombras profundas. Vi a dos de ellos, moviéndose juntos, flanqueando el camión de comunicaciones. Se movían con un propósito, no arrastrando los pies. Se movían como cazadores, como una manada. La inteligencia de primates, el instinto de caza. Estaba todo allí, impreso en los cadáveres reanimados. Mi arrogancia, mi brillante, brillante arrogancia, mirándome desde los ojos muertos de los soldados caídos. Necesitaba un arma, algo. Mi maletín estaba perdido. Mi bata de laboratorio era inútil. Vi a un soldado caído cerca del fuego apagado. Su pistola todavía estaba en su funda. Me arrastré sobre mis manos y rodillas. La grava se clavaba en mi piel. Mi tobillo gritaba. El olor a cobre era abrumador. Me tapé la nariz. El soldado estaba boca abajo, su espalda desgarrada. Agarré la funda. Mis dedos temblaban. No podía soltar el broche. Tiré. El cuerpo se movió. Se dio la vuelta. Sus ojos lechosos se fijaron en los míos. Estaba fingiendo, como los Commods, simulación de muerte para emboscada. Mi propia investigación, mi propio maldito artículo usado en mi contra. Siseó. Sus manos se cerraron alrededor de mi muñeca. Su agarre era como el acero, frío, implacable. Sus dientes rotos, cubiertos de sangre y veneno, se lanzaron hacia mi cara. Grité, un sonido agudo de puro terror animal. Lo golpeé en la cara con mi otra mano. Mi puño conectó con algo duro, piel tensa, casi reptiliana, sobre el hueso. No reaccionó, no sintió dolor, solo instinto. El instinto de morder, el instinto de propagar. El veneno goteaba de su boca. Podía olerlo. Amoníaco y sangre. Giré mi cuerpo poniendo mi bota contra su pecho y pateando con toda la fuerza de mi pierna buena. El agarre se rompió. Caí hacia atrás, aterrizando dolorosamente sobre mi espalda. La pistola se había caído de la funda. Estaba a centímetros de mi mano. Él se levantó. Rápido. Se cernía sobre mí. Una silueta contra la luna. La garganta arrancada. Los ojos lechosos. La encarnación de mi pecado. Levantó su mano no para golpear, sino para agarrar, para sujetarme, para la mordida. Era metódico, inteligente. Agarré la pistola. El metal estaba frío, pesado. Nunca había disparado un arma a una persona, pero esto no era una persona. Era mi diseño. Era Varanus. Apreté el gatillo. El estallido fue ensordecedor. El fogonazo me cegó. El retroceso casi me rompe la muñeca. La bala le dio en el pecho. Tropezó hacia atrás, pero no cayó. Miró el agujero en su chaleco táctico. Luego me miró a mí y siseó. Un sonido casi de molestia. Se abalanzó de nuevo. Disparé otra vez. Y otra. Y otra. El cargador se vació en su torso. Cayó de rodillas, pero seguía viniendo, arrastrándose, las manos extendidas. Me levanté, gritando. Corrí hacia la oscuridad más allá del campamento, hacia el pueblo. Dejé atrás el campamento de soldados muertos y muertos vivientes. El sonido de los siseos coordinados llenaba la noche. Estaban cazando, en manada. Corrí hasta que mis pulmones fueron fuego líquido. Corrí hasta que mi tobillo cedió y caí en una zanja al borde de la carretera. Me quedé allí, temblando en el barro, el olor a descomposición y veneno en mi ropa. La revelación era completa. La verdadera plaga no eran los Commods, eran ellos, los venenosos. Y yo acababa de tocar el timbre de la cena. Me arrastré fuera de la zanja, el barro frío chupando mis zapatos. El hedor a agua estancada y descomposición se aferró a mí.
Detrás de mí, en el campamento militar, los siseos se multiplicaban. No eran gemidos lastimeros, eran llamadas de caza, chasquidos guturales, el sonido de botas pesadas golpeando la grava al unísono. La manada se estaba reuniendo. Mi corazón era un pájaro atrapado en mi caja torácica, golpeando salvajemente. No había tiempo para pensar, solo correr. Me levanté, ignorando el dolor punzante de mi tobillo, y me lancé hacia las primeras casas de Clayton. La calle principal era un cementerio de acero. Coches abandonados en ángulos extraños, puertas abiertas, contenido derramado en el asfalto como las entrañas de un animal. La ciudad estaba muerta. La luna pálida iluminaba una escena de absoluta quietud. No había luces, no había movimiento, pero el silencio era una mentira. Estaba tenso, expectante, podía olerlo. El olor a cobre de la progenie, penetrante y químico, se mezclaba con el hedor a gas podrido de una tubería rota en alguna parte, y la dulzura enfermiza de la basura de semanas pudriéndose al sol. Mis pies golpeaban el asfalto. El sonido de mi propia huida era ensordecedor en el silencio. Cada escaparate oscuro era una boca esperando para tragarme. Cada callejón, un pozo de sombras. Entonces lo vi, en lo alto, en el techo de una gasolinera. Una silueta. Estaba inmóvil, agachada como una gárgola. No era uno de los Comots Alpha, era uno de ellos, uno de los venenosos, un infectado. Estaba observando, esperando. Me vio, no gritó, no se movió, solo inclinó la cabeza y luego soltó ese siseo, un sonido agudo, penetrante, como vapor escapando de una tubería rota. Y desde las calles laterales, desde los edificios oscuros, los siseos respondieron. Mi sangre se convirtió en aguanieve. No estaba huyendo de la manada del campamento, estaba corriendo hacia otra. Me desvié bruscamente, lanzándome a un callejón estrecho entre una lavandería y una tienda de empeños. La pared de ladrillo raspó mi hombro. El aire aquí estaba estancado, olía a orina y basura húmeda. Me apreté contra la pared, tratando de controlar mi respiración. Mi pecho ardía, el aire no entraría. Era como respirar a través de una esponja húmeda. Podía oír mis propios latidos en mis oídos, un tambor sordo y rápido. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía mantenerlas quietas. Piensa, Dexter, piensa, me susurré. Pero mi cerebro era estática pura. La lógica se había ido. Solo quedaba el animal. Un sonido. Un arañazo en el asfalto. Al final del callejón por el que había entrado. Un par de ojos lechosos brillaron a la luz de la luna. Luego, otro sonido. Desde el otro extremo del callejón. La salida. Estaban allí también, bloqueándome, flanqueándome. La inteligencia de primate. Mi brillante, mi arrogante diseño mirándome en la oscuridad. Me estaban cazando, no persiguiendo. Estaban jugando conmigo. Estaban probándome. El pánico se cerró sobre mi garganta. No había salida. Miré hacia arriba. Una valla de alambre, alta, cubierta de hiedra muerta. Era la única salida. Corrí hacia ella. Mis manos se agarraron al metal frío. Empecé a trepar. El alambre se clavó en las palmas de mis manos. Podía sentir la piel rasgándose. El siseo se hizo más fuerte, más cerca. Estaban corriendo. Pude oír sus botas golpeando el pavimento. Un ritmo rápido, implacable. Trepé más rápido, mis músculos gritando. Mi bata de laboratorio se enganchó en un alambre. Tiré, rasgando la tela. Un disparo de adrenalina me impulsó hacia la cima. Caí al otro lado, aterrizando con todo mi peso sobre mi tobillo malo. Un grito ahogado se me escapó. El dolor fue blanco y cegador. Rodé por el suelo cubierto de maleza, agarrándome la pierna. Por un segundo el mundo se volvió negro en los bordes. El sabor a bilis subió por mi garganta. Detrás de mí, la valla tembló. No estaban tratando de abrirla. Estaban escalando, como yo. Se movían con una agilidad antinatural, sus extremidades pálidas agarrándose al alambre como arañas. Me puse en pie de un salto, cojeando salvajemente. Estaba en el patio trasero de una casa suburbana, ropa tendida en un tendedero, fantasmas blancos bailando en la brisa, un triciclo volcado. El silencio de una vida interrumpida. La puerta trasera de la casa estaba entreabierta, una astilla de oscuridad. Me lancé hacia ella golpeándola con el hombro. La madera crujió y cedió. Caí dentro de una cocina oscura. El olor a leche agria y algo dulce, carne podrida. El olor de una nevera que llevaba semanas sin electricidad. Me agaché detrás de un mostrador, mi espalda contra los gabinetes. Estaba temblando por todo el cuerpo, incontrolablemente. Mi tobillo palpitaba al ritmo de mi corazón. Revisé mis bolsillos. Mi mano encontró el pequeño botiquín de campo que había metido en lo más profundo. Las jeringas, los viales de morfina, estaban allí. Pero el resto, la gasa, los antibióticos, la cinta, todo lo que había agarrado apresuradamente en la tienda médica,
Se había caído, probablemente en la valla. Mierda, mierda. Estaba herido, desarmado y con suministros inútiles. Un crujido, arriba, directamente sobre mi cabeza. El sonido de un suelo de madera quejándose bajo un peso. Mi aliento se congeló en mis pulmones. No solo me habían seguido al patio, estaban dentro. ¿Cómo? ¿La puerta principal? ¿Una ventana? La inteligencia. Estaban buscando, sistemáticamente. No era un ataque frenético, era una limpieza, una cacería. El depredador perfecto no derriba la puerta, entra por la ventana abierta del segundo piso. Mi mano buscó a tientas en la oscuridad del mostrador. Mis dedos rozaron el plástico, un bloque de cuchillos. Saqué el más grande, un cuchillo de carnicero pesado. El mango de madera se sentía extraño en mi mano sudorosa. Era pesado, desequilibrado, un arma primitiva para un problema científico. Escuché el crujido de nuevo, esta vez en las escaleras. Estaban bajando, lentamente, metódicamente. El siseo era bajo, casi inaudible, un sonido de acecho. No podía quedarme aquí. Sería un animal acorralado en una despensa. Corrí hacia la puerta principal. Estaba cerrada. Un cerrojo de seguridad. Mis dedos, resbaladizos por el sudor frío, tantearon el pestillo. No giraba. Estaba atascado. Tiré de él, mi respiración convertida en un jadeo agudo. Vamos, vamos, vamos. El pánico era un sabor metálico en el fondo de mi garganta. El aire en la casa era sofocante, espeso con el olor a descomposición y el hedor químico de la cosa que bajaba las escaleras. Podía olerlo acercándose. Cobre y amoníaco. Un estruendo en la cocina. Se había movido. Rápido. Se abalanzó desde el rellano de las escaleras, no caminando por los últimos escalones, sino saltando. Aterrizó sobre la mesa del comedor, rompiéndola. La madera se partió con un ruido sordo. Era una mujer, o lo había sido. Llevaba un camisón. Su mandíbula estaba dislocada, colgando de un lado. Sus ojos lechosos se fijaron en mí en la oscuridad. Siseó, el sonido saliendo de su garganta destrozada. Se agachó preparándose para saltar de nuevo. Tiré del cerrojo con toda la fuerza de mi desesperación. El metal chirrió y cedió. La puerta se abrió de golpe. Caí hacia adelante, tropezando por los escalones del porche y cayendo sobre el césped delantero. Rodé, sintiendo el rocío frío en mi cara. La criatura siseó desde la puerta, una silueta de horror contra la oscuridad interior. No me siguió de inmediato. Se quedó allí, observando, y luego siseó, esa llamada aguda, y las calles respondieron. Me puse en pie y corrí, de vuelta a la calle principal. Pero ya no estaba vacía. Estaban saliendo de las sombras, de los coches, de las tiendas una docena, quizás 20. Se estaban reuniendo moviéndose al unísono. Se extendían formando un semicírculo. No corrían directamente hacia mí. Me estaban pastoreando, dirigiéndome, obligándome a ir en una dirección específica. Mi arrogancia me golpeó de nuevo. Les di inteligencia de primates. Les di la agresión territorial del tiburón toro. Y ahora estaba atrapado en la red que había tejido. Corrí por el centro de la calle. Mi mente estaba vacía de todo, excepto del sonido de mis propios pies y el coro de siseos detrás de mí. Un coche de policía estaba en llamas más adelante, el fuego arrojando sombras parpadeantes que hacían parecer que todo el mundo se movía. Las llamas bailaban en los escaparates rotos. Era una visión del infierno, un infierno que yo había diseñado personalmente. Cada paso sobre mi tobillo malo era una explosión de dolor que me llegaba hasta la cadera. Pero el miedo era más fuerte que el dolor. Un autobús urbano volcado bloqueaba completamente la carretera. Sus neumáticos apuntaban al cielo como monumentos a la caída. No había forma de rodearlo. La manada estaba demasiado cerca. Tenía que atravesarlo. La decisión fue instantánea. Me lancé hacia la ventana lateral rota más cercana, un agujero negro y dentado. Me agarré al marco de metal y me metí dentro. El hedor a diésel, sangre vieja y vómito me golpeó como una pared física. El interior estaba oscuro, iluminado solo por el fuego del coche de policía que parpadeaba afuera. Y no estaba vacío. Estaba lleno de cuerpos, pasajeros, congelados en sus últimos momentos de terror. Estaba caminando sobre ellos, mis pies resbalando en algo húmedo. Y entonces, en la oscuridad del fondo del autobús, algo se movió. Siseó. No era un cuerpo. Eran 3 de ellos, esperando. Había sido una trampa. El autobús no era un obstáculo. Era una trampa. Ellos sabían que lo usaría. Me habían dirigido hacia él. La comprensión me heló la sangre más que el miedo. Grité, un sonido animal y agudo. Levanté el cuchillo de carnicero. Uno de ellos se abalanzó. Lo apuñalé. El cuchillo se hundió en su hombro con un ruido sordo y húmedo. No se detuvo. Sus manos se cerraron sobre mi brazo. Sus dientes rotos se dirigieron a mi cuello.
Lo pateé en el estómago, pero era como patear hormigón. Sus ojos lechosos estaban fijos, sin emoción, solo instinto de caza. El hedor a veneno era tan fuerte que me quemaba la nariz. Empujé, con toda la fuerza que me quedaba. El peso de mi cuerpo lo hizo tropezar hacia atrás, chocando con los otros dos. Fue suficiente. Una fracción de segundo. Me di la vuelta y corrí hacia la parte delantera del autobús. El parabrisas estaba roto. Una telaraña de cristales rotos. No me detuve. Me lancé de cabeza. El cristal explotó hacia afuera. Aterricé en el asfalto, el cristal incrustándose en mis manos y rodillas. El dolor era agudo, pero estaba vivo. Estaba fuera. Me di la vuelta jadeando, buscando a tientas el cuchillo. Lo había perdido. Estaba dentro del autobús. Detrás de mí, los siseos eran ensordecedores. La manada principal había llegado al autobús. Miré hacia arriba y se me heló la sangre. No estaban tratando de entrar por las puertas o las ventanas rotas. Estaban escalando, sobre el casco volcado. Se movían sobre el metal como insectos, sus extremidades pálidas encontrando agarres imposibles. Eran fluidos, rápidos, implacables. Eran la cima de la cadena alimenticia. Levanté la vista del enjambre que se acercaba buscando una ruta de escape. Y entonces lo vi. A lo lejos, más allá de los límites de la ciudad, en la colina que dominaba el valle. Una luz, una sola luz fija y brillante. No era un fuego, era eléctrica. Una torre. No, una torre de vigilancia. Una estación de guardabosques. Alta, cercada, segura. Otros supervivientes. Tenía que haber otros. La esperanza fue un golpe en el pecho, tan doloroso como el miedo. Tenía un destino. Dejé de ser presa. Me convertí en un corredor. Corrí hacia la colina. Corrí hacia la luz. Dejé la ciudad en llamas atrás, un monumento ardiente a mi fracaso. El infierno estaba a mis espaldas. El coro de siseos de la progenie me seguía, pero la luz en la colina era mi único pensamiento. Era un faro. Esperanza. Una palabra que casi había olvidado. El dolor en mi tobillo era una cosa viva, un fuego que subía por mi pierna con cada paso cojeante. Me movía a través del bosque, tropezando con raíces, las ramas arañando mi cara y mis manos ya ensangrentadas. El aire frío de la noche me quemaba los pulmones, que se sentían como si estuvieran llenos de vidrio roto. Cada respiración era un sollozo irregular. No me atrevía a mirar atrás. Sabía que estaban allí. El siseo era más silencioso ahora, más espaciado, más coordinado. Estaban en los árboles. Estaban cazando, no persiguiendo. El olor a pinos y tierra húmeda llenaba el aire, pero no podía ahogar el hedor a cobre y amoníaco que parecía haberse adherido a mi piel, a mi ropa. Era mi propio olor. El olor de mi creación. Me estaba cazando. La luz se hizo más grande. Pude ver la silueta de la valla. Una valla de tela metálica. Alta. Brillaba débilmente bajo la luna. Corrí los últimos 100 metros, tropezando, cayendo de rodillas sobre la grava del camino de entrada y me arrastré hacia el metal. Agarré el alambre. Mis dedos ensangrentados se engancharon en los eslabones. Estaba frío, sólido. Era real. «¡Abran!», grité. Mi voz era un graznido ronco. «Por favor, ayúdenme». «Vienen». Golpeé la puerta con el puño, el metal vibrando con un ruido sordo. El sonido pareció resonar en todo el valle. Detrás de mí, en el bosque, los siseos respondieron, más fuertes ahora, excitados. Se estaban acercando. La presa estaba acorralada. Vi movimiento dentro del complejo. Figuras, sombras con linternas. Una luz cegadora me golpeó en la cara. Me tapé los ojos, encogiéndome. «Estoy solo», grité. «Por favor, me están cazando». Oí el sonido de un pesado cerrojo deslizándose. La puerta se abrió lo suficiente para que yo pudiera pasar. Un par de manos fuertes me agarraron por la parte delantera de mi bata de laboratorio rota y me arrastraron hacia adentro. Caí de bruces sobre la tierra compactada del complejo. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. El sonido del cerrojo volviendo a su lugar, metálico y definitivo, fue el sonido más dulce que había oído nunca. Y entonces, un segundo después, el impacto. Cuerpos, docenas de ellos, golpearon la valla con una fuerza que hizo temblar el suelo. El metal gimió y crujió. Un coro de siseos y chasquidos llenó el aire. Estaban allí, justo al otro lado del alambre. Me quedé allí, en el suelo, incapaz de moverme. El mundo se inclinaba y giraba. Mi cuerpo simplemente se rindió. La adrenalina que me había mantenido en pie, que me había hecho correr, escalar y luchar, desapareció. Se fue como el agua por un desagüe. Y en su lugar vino el temblor. Empezó en mis manos. Un temblor fino, incontrolable. Luego se extendió a mis brazos, a mis piernas. Todo mi cuerpo vibraba, sacudido por el shock y el agotamiento. Intenté respirar, pero mi pecho solo respondía con jadeos secos y superficiales. El aire no entraba. Levanté la vista.
Un círculo de rostros me miraba. Rostros pálidos, demacrados, iluminados por la luz de una sola bombilla que colgaba del porche de la cabaña. Había miedo en sus ojos, pero también había sospecha. Un hombre corpulento con una barba gris y una escopeta me apuntaba al pecho. ¿Quién eres? Su voz era grave y áspera. ¿Qué demonios trajiste a nuestra puerta? Intenté responder. Abrí la boca, pero solo salió un sonido ahogado, un gemido. Las palabras no se formaban. Mi cerebro era estática. Solo podía temblar. Levanté una mano temblorosa, mis dedos cubiertos de mi propia sangre seca y la suciedad del bosque. Señalé la valla, a la oscuridad que se retorcía justo al otro lado. Ellos, logré decir, ellos piensan. El hombre de la escopeta frunció el ceño. ¿Qué? Me concentré obligando a mi lengua a moverse. No son estúpidos. Miré la valla. La estaban probando, no solo golpeándola. Podía ver formas pálidas moviéndose a lo largo de ella, empujando en diferentes secciones, probando la fuerza. Podía oír los arañazos metálicos mientras buscaban puntos débiles. Una mujer se acercó apartando la escopeta. Llevaba el uniforme de guardabosques. Está en shock, dijo. Me tendió una cantimplora de metal. Bebe, despacio. La cogí, o lo intenté. Mis manos temblaban tan violentamente que el agua se derramaba por los lados. El metal golpeaba mis dientes. El agua tenía un sabor rancio, a yodo y estaño, pero estaba fría. Bebí. El líquido helado un shock doloroso para mi garganta seca. Bebí demasiado rápido y me atraganté, tosiendo y escupiendo. El agua salpicó mi pecho, mezclándose con la sangre y la suciedad de mi bata de laboratorio. El hombre de la escopeta, al parecer el líder, me agarró del brazo y me puso en pie de un tirón. Mi tobillo cedió y grité. Me apoyó contra la pared de la cabaña. «Vas a contarnos todo», dijo, su rostro a centímetros del mío. Olía a sudor rancio y tabaco, empezando por lo que son esas cosas y por qué te seguían tan de cerca. Yo solo podía mirar la valla. La actividad había disminuido, pero no se habían ido. El siseo se había calmado, reemplazado por un silencio pesado y expectante. Un silencio de casa. «Se han ido», dijo un adolescente flaco que estaba cerca con la voz quebrada por el alivio. «Se han rendido». El frío en mi columna vertebral no tenía nada que ver con la noche. «No», susurré, «no se han rendido. Están observando». El grupo me miró. Eran una docena. Algunos niños, ancianos, la guardabosques, el hombre de la escopeta. Estaban cansados, estaban asustados y estaban desesperados por creer que esta valla los mantenía a salvo. Pero yo sabía la verdad. Yo diseñé a los cazadores. Me llevaron adentro a la sala principal de la estación de guardabosques. Era un espacio grande y abierto, con mapas en las paredes y un par de literas en la esquina. Olía a humo de leña, a calcetines sudados y a miedo. El olor colectivo de la humanidad acorralada. Me sentaron en una silla de madera. Alguien, la guardabosques, empezó a vendar mi tobillo. El dolor era sordo, distante. Mi mente estaba flotando. Seguía fuera, junto a la valla, escuchando. El silencio era lo peor. En el laboratorio, el silencio había precedido a la masacre de Michelle. En el campamento militar, el silencio había precedido al despertar de la manada. Era un silencio táctico, un silencio inteligente, y ahora estaba aquí, envolviendo esta cabaña de madera y esta delgada valla metálica. Me concentré en los sonidos, el goteo de un grifo en alguna parte, el crepitar bajo del fuego en la estufa de leña, el viento silbando en las agujas del gran pino que estaba justo al lado de la valla. La guardabosques, se llamaba Sara, terminó con mi tobillo. La venda estaba apretada. «Está muy hinchado, pero no creo que esté roto», dijo, su voz tranquila y profesional. «¿Cómo te llamas?» «Dexter», mentí. El nombre me salió fácil. El genetista que había condenado al mundo no podía tener nombre. Dexter, el superviviente, sí. Dexter, ¿qué son esas cosas? Nunca habíamos visto a los infectados moverse así. Tan rápidos. Son diferentes, dije, mi voz aún un graznido. El veneno las cambia, las hace más. No podía decirles. No podía decir yo las hice. ¿Cómo podía? Son inteligentes, me limité a decir. Cazan, en manada. El hombre de la escopeta, Marcus, resopló. Son cadáveres. Los cadáveres no piensan. Lo miré, el temblor en mis manos regresaba. Eso sí, me dieron un cuenco de algo caliente, una sopa aguada, hecha de verduras enlatadas. Sabía a ceniza y sal, pero estaba caliente. Sostuve el cuenco con ambas manos, tratando de detener el temblor, sintiendo el calor filtrarse en mis dedos helados. Me comí la mitad antes de que mi estómago se rebelara y tuve que apartarlo. El agotamiento era un peso físico, aplastándome contra la silla. Mis párpados pesaban como plomo.
Quería dormir, quería apagarme, pero no podía. La paranoia era un picor bajo mi piel. Observé a los demás. Se estaban calmando. El alivio de la huida del peligro inmediato los estaba adormeciendo. Un niño pequeño dormitaba en el regazo de su madre. Marcus limpiaba su escopeta, con movimientos metódicos y tranquilizadores. Estaban volviendo a su rutina. Estaban fingiendo que la valla era sólida, fingiendo que las paredes de madera eran fuertes. Creían que estaban a salvo. Me levanté cojeando y fui hacia la ventana. La cortina de tela escocesa olía a polvo. La aparté. Afuera, el complejo estaba vacío, bañado por la pálida luz de la luna. La valla estaba quieta. No había nada allí. Ningún movimiento, ningún sonido. Solo el viento en el pino. El silencio era absoluto. Era el silencio más aterrador que había sentido jamás. Sabía, con una certeza fría y absoluta, que no se habían ido. Estaban resolviendo un problema. Y el problema éramos nosotros. Me quedé en la ventana, mi reflejo mirándome. Un fantasma pálido con ojos hundidos, la bata de laboratorio rasgada. El rostro de un hombre que había jugado a ser Dios y había perdido. Podía sentir el temblor en mis manos, no por el frío, sino por el conocimiento. La adrenalina se había ido, y solo quedaba el horror puro y lúcido. Este refugio no era seguro. Era una trampa. Era la caja de cerillas en la que nos habíamos escondido, mientras el incendiario estudiaba la puerta. El hombre de la escopeta, Marcus, se acercó a mí. «¿Qué estás mirando, Dexter? No hay nada ahí fuera». Puso una mano pesada en mi hombro. «Descansa un poco. Tuviste una mala noche. Estamos a salvo aquí». Esta valla ha aguantado a docenas de ellos antes. Su confianza era tan ingenua, tan humana. Quería gritarle, quería sacudirlo. «No entiendes», susurré, sin apartar la mirada de la oscuridad. «No estás a salvo. Solo les estás dando tiempo para pensar». Él retiró la mano. «Estás asustado. Lo entiendo». Se alejó volviendo al calor del fuego. Lo dejé ir. Dejé que todos creyeran en su seguridad. ¿Qué podía hacer? ¿Decirles que yo era el responsable? ¿Que esas cosas que estaban ahí fuera, planeando cómo matarlos, eran mi obra maestra? Me apoyé en el cristal frío de la ventana. El temblor de mis manos se había calmado, reemplazado por una quietud helada. La adrenalina se había ido. Ahora comenzaba el verdadero terror, el terror de la espera. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared de cara a la puerta. No podía dormir. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento, era una garra en el cristal. Observé a los demás dormir. Sus respiraciones profundas y rítmicas sonaban obscenamente pacíficas. Eran ganado, ganado esperando en el matadero, creyendo que las paredes eran para mantenerlos calientes. La paranoia se aferró a mí. ¿Y si uno de ellos estaba mordido? ¿Y si ya había uno dentro? Examiné cada rostro en la penumbra. La anciana en la litera, roncando suavemente. El adolescente con la boca abierta. La madre y el niño. Todos parecían normales. Pero ¿qué era normal ahora? El veneno de la mamba negra, paralizaba. ¿Y si alguien estaba paralizado, consciente, esperando el cambio? El niño del grupo. Tenía un arañazo en el brazo. La madre lo había limpiado. Fue en un rosal, había dicho ella. Pero parecía profundo. Me concentré en el niño. Su respiración era superficial. Su piel pálida a la luz del fuego. Me levanté, mi tobillo gritando en protesta, y cojé hacia él. La madre levantó la vista. Sus ojos se entrecerraron con recelo. Solo estoy comprobando», susurré. Toqué la frente del niño. Estaba frío, frío como el hielo, pero estaba sudando. Un sudor frío y pegajoso. Mis dedos temblaron. Reconocí los síntomas. El inicio de la parálisis neurotóxica. Mi corazón se detuvo. El enemigo no estaba solo fuera, ya estaba dentro. Aparté la mano como si el niño me hubiera quemado. La madre me miró, la confusión convirtiéndose en miedo. ¿Qué? ¿Qué pasa? No podía hablar, no podía decirle, no delante de todos. Solo negué con la cabeza y retrocedí, volviendo a mi rincón oscuro. El terror ya no era una oleada, era un océano frío y negro en el que me estaba ahogando. Estaban condenados, todos ellos. Y yo estaba atrapado aquí con ellos, esperando que el sol saliera o que el infierno se desatara. Escuché. El silencio exterior persistía, pero ahora había un nuevo sonido, un sonido interior, el sonido de la respiración superficial y sibilante del niño. El veneno estaba haciendo su trabajo, el veneno que yo había perfeccionado. El temblor volvió a mis manos con más fuerza esta vez. Me metí la mano en el bolsillo, el botiquín de campo, el vial de morfina. Lo saqué. El líquido transparente brilló a la luz del fuego. Una solución racional para un problema irracional. Pero
¿Qué tipo de solución era esa? Afuera, un sonido, un solo arañazo en el metal, luego silencio, luego otro, en un lugar diferente de la valla, y otro, metódico, lento, pruebas. El terror psicológico era completo. Estaban jugando con nosotros, nos estaban desarmando mentalmente antes de atacar. Y dentro, el niño, su respiración se detuvo. Luego comenzó de nuevo con un jadeo. La madre empezó a llorar suavemente. La calma se había roto. La falsa seguridad se estaba resquebrajando. Y yo estaba sentado en la oscuridad, sosteniendo la respuesta y la maldición en mi mano temblorosa. La sopa aguada se asentó como plomo en el fondo de mi estómago. No hizo nada para calmar el hambre, que era un dolor sordo y profundo, una bestia hueca royéndome desde adentro. Mi cuerpo se sentía desconectado como una marioneta con los hilos flojos. Cada vez que movía la cabeza, la habitación se retrasaba un segundo, las luces del fuego dejando estelas borrosas. El agotamiento era más que cansancio, era una enfermedad, una capa de algodón espeso envuelta alrededor de mi cerebro. Mi pensamiento lógico, mi única defensa, tartamudeaba. Trataba de calcular la fuerza de la valla contra la biomasa de la manada, pero los números no venían, solo venía el rostro pálido del niño. La sed era peor, era una sed que venía de las células. Mi lengua estaba hinchada y pegajosa, un trozo de cuero muerto en mi boca. La cantimplora que Sara me había dado estaba vacía, y el pensamiento de moverme para buscar el grifo, el pensamiento de pararme sobre mi tobillo palpitante, era demasiado. Así que me quedé allí, en mi rincón oscuro, sediento y hambriento, sintiendo cómo mi cuerpo comenzaba a devorarse a sí mismo. Era un proceso biológico, lo entendía, pero entenderlo no lo hacía menos tortuoso. Cada latido del corazón enviaba un latigazo de dolor desde mi tobillo, un recordatorio constante de mi fragilidad. Mis párpados eran sacos de arena, pesaban, ardían. Quería cerrarlos, solo por un minuto, solo un segundo, pero cada vez que lo hacía, veía los monitores en la sala de control. Veía la cabeza de Michelle desaparecer. Veía al soldado levantarse, con la garganta arrancada y esos ojos reptilianos y alertas. Y luego veía al niño, piel fría, sudor pegajoso, la parálisis neurotóxica, el precursor de la reanimación. El sueño no era un escape. El sueño era donde los monstruos que yo había creado tenían rienda suelta. Así que me obligué a mantener los ojos abiertos, el ardor una forma de penitencia autoimpuesta. Mi mente, a pesar de la niebla de fatiga, seguía volviendo al niño. Lo observaba en la penumbra. Su respiración se estaba volviendo más superficial, casi imperceptible. La madre lo acunaba susurrándole, limpiando el sudor de su frente. Estaba ciega. No quería ver. Para ella era su hijo enfermo. Para mí, era una bomba de tiempo biológica. Era la fase 2 del veneno Varanus, mi veneno. La parálisis sistémica, seguida del cese cerebral y luego el reinicio del tallo, la progenie. Sabía la línea de tiempo con una precisión de minutos. Tenía quizás una hora. El vial de morfina en mi bolsillo se sentía pesado, como una piedra. Luego de repente se sentía ligero, como la única respuesta. Mi mente científica gritaba que era la única solución lógica. Evitar la reanimación, evitar que la madre viera. Eso, evitar el riesgo para el grupo. Pero la otra parte de mí, la parte que se escondió en las tuberías, la parte que era solo un animal asustado, esa parte estaba aterrorizada. Aterrorizada de la decisión de convertirme en eso, en un asesino, aunque fuera por piedad. Mi mano temblaba en mi bolsillo, mis dedos rozando el cristal frío del vial. Necesitaba algo más, una distracción, una solución diferente. Mi cerebro no podía quedarse quieto, atrapado entre el horror de la valla y el horror del niño. Mi arrogancia, mi maldita arrogancia prometeica, siempre había creído en una solución. Siempre había una ecuación que resolver, una secuencia que ajustar. No podía aceptar que esto fuera todo. Esperar la muerte, ya sea desde fuera o desde dentro. Tenía que haber un plan, una salida. Me levanté, un gruñido de dolor escapando de mis labios mientras ponía peso sobre mi tobillo. Cojeé usando la pared como apoyo. Los demás me miraron. Marcus, junto al fuego, levantó la vista de su escopeta con desconfianza. Sara parecía simplemente cansada. Grazné. Necesito ver si hay algo, alguna información. No sabían lo que quería decir. Yo apenas lo sabía. Solo necesitaba moverme. Necesitaba hacer. Necesitaba ser el científico, no la presa. Cojeé hacia el otro lado de la habitación principal, donde había un pequeño escritorio con equipo de guardabosques, mapas, prismáticos y, sí, una radio, una unidad base grande anticuada con un micrófono de mano. La miré.
Estaba muerta, sin luces, sin zumbido. Por supuesto, la red eléctrica estaba caída, pero debajo del escritorio vi las baterías de coche, un sistema de respaldo. Mi corazón dio un salto diminuto y doloroso. Empecé a hurgar, mis manos temblorosas siguiendo los cables. Estaban conectados. Un interruptor. Lo accioné. Un zumbido bajo cobró vida. Una pequeña luz verde parpadeó en el panel frontal de la radio. Poder. Había poder. El alivio fue tan intenso que casi me caigo. Era algo. «¿Qué estás haciendo?», dijo Marcus, su voz un gruñido. Se había acercado sigilosamente. «No hagas ruido. No atraigas más de esas cosas. Necesitan oírnos para encontrarnos», susurré. «Están cazando por el oído y el olfato. Una radio. No pueden oír una radio». Era una suposición, pero sonaba lógica. Me volví hacia la máquina. Mi agotamiento era tan profundo que me costaba enfocar los diales. Las etiquetas estaban borrosas. Sintonizador de frecuencia. Control de ruido. Mi mano temblaba tanto que no podía agarrar el pequeño dial de plástico. Respiré hondo. El aire olía a polvo y ozono de la vieja electrónica. «Vamos, Dexter, piensa». Forcé mis dedos a obedecer. Agarré el dial de frecuencia. Lo giré. Estática. Un rugido blanco que llenó mis oídos. Giré el dial de control de ruido cortando el sonido. Silencio. Luego giré lentamente el sintonizador. Estática. Silencio. Estática. Silencio. Un fragmento de música clásica, distorsionado e inquietante. Luego, nada. Estaba muerto. El mundo entero estaba muerto. La esperanza que había sentido se agrió, convirtiéndose en cenizas en mi boca. Mi hombro golpeó la pared y me deslicé por ella. Mi pierna mala extendida. Me senté en el suelo junto a la radio, derrotado. El hambre, la sed, el dolor, el miedo. Todo volvió con fuerza. El niño soltó un pequeño gemido ahogado. La madre empezó a llorar de nuevo, un sonido bajo y desesperado. Este era el final. Atrapado en una caja, esperando que mis propios monstruos derribaran la puerta. Apoyé la cabeza contra la pared, el yeso frío contra mi piel sudorosa. El zumbido de la radio era ahora un insulto, pero no la había apagado. Y en el silencio, a través del zumbido, oí algo. Un patrón. No era estática, era una voz, enterrada profundamente en el ruido blanco. Me lancé hacia el dial de sintonía fina, mi corazón golpeando mis costillas. Mis dedos giraron el dial una fracción de milímetro. La voz se hizo más clara. Era un bucle, un mensaje grabado. Canal 7, repito. Refugio Éxodo, operativo. Canal 7. La voz era débil, casi tragada por la distancia y la interferencia, pero estaba allí. «Lo tengo», grité, mi voz quebrándose. «Sara, Marcus, escuchen». Golpeé el interruptor del altavoz. La estática llenó la habitación más fuerte ahora. Y debajo de ella, la voz fantasmal. «Zona segura. Cuarentena. Éxodo. Canal 7». Se repetía, una y otra vez. Una boya en un océano de muerte. Marcus y Sara se agolparon a mi alrededor. Sus ojos estaban fijos en el altavoz como si pudieran ver la voz. «¿Dónde?», dijo Marcus, su voz por primera vez desprovista de hostilidad. «¿Dónde está?». Corrí hacia el mapa en la pared. Un mapa topográfico del Parque Nacional y las áreas circundantes. Éxodo. Éxodo. ¿Dónde he oído eso? Mi cerebro, impulsado por esta nueva oleada de no adrenalina, sino esperanza, empezó a funcionar. Era un búnker de la Guerra Fría. El gobierno lo vendió. Se suponía que iba a ser un resort de lujo para el fin del mundo. Una estupidez. Mis dedos temblorosos recorrieron el mapa. Y entonces lo vi, etiquetado en letra pequeña al noroeste. Propiedad Éxodo. Un búnker, subterráneo, seguro. Me di la vuelta. El alivio era tan puro, tan abrumador, que el aire finalmente llenó mis pulmones. El temblor en mis manos se detuvo. El dolor en mi tobillo retrocedió. La fatiga se disipó. El hambre, la sed, todo desapareció. Había una solución. Había un plan. No era el final. Era un siguiente paso. «Está a 30 millas», dije, mi voz firme por primera vez. «Al noroeste, por las cordilleras. Está. Podemos llegar allí». El estado de ánimo en la habitación cambió. Fue tangible, como un cambio en la presión del aire. El llanto de la madre se detuvo. El adolescente flaco se puso de pie. Incluso Marcus asintió. Una lenta y única inclinación de cabeza. 30 millas, repitió. «Es difícil, pero es posible». Miró por la ventana hacia la valla. «Al amanecer. Podemos intentarlo al amanecer». Había esperanza. Una esperanza falsa, estúpida, gloriosa. Por un momento el olor a cobre y amoníaco pareció desvanecerse. Me permití creer en ello. Me permití sentir ese breve momento de alivio. Había un futuro.
un lugar al que ir, un objetivo. Mi mente científica se aferró a él. Podíamos calcular una ruta, racionar suministros, movernos. No éramos ganado en un corral. Éramos supervivientes con un destino. La sonrisa casi me partió la cara. Una sensación extraña y dolorosa en los músculos tensos. Había encontrado una salida. Había encontrado la esperanza en el éter. Y entonces, en medio de este cálido resplandor de alivio, oí un sonido. Un sonido que mi cerebro había estado filtrando, pero que ahora volvía con una claridad aterradora. Un pequeño chasquido de dientes. Miré hacia el rincón donde estaba la madre. Ya no lloraba. Estaba congelada, mirando hacia abajo. El niño en su regazo estaba convulsionando. Un temblor fino y sus ojos estaban abiertos, lechosos y alertas. La bomba de tiempo acababa de activarse. El calor de la esperanza se evaporó instantáneamente. Fue succionado de la habitación, reemplazado por un vacío helado. El sonido, ese pequeño chasquido de dientes, no era un temblor por el frío. Era rítmico, mecánico, como un insecto. Todos nos giramos. El mapa, la radio, el refugio, Éxodo, todo desapareció de nuestras mentes. Solo existía ese sonido. La madre, que había dejado de llorar, ahora estaba congelada, con la boca abierta en un grito silencioso. Miraba su propio regazo con una expresión de horror incomprensible. El niño, sus convulsiones no eran de enfermedad, eran un cambio. Sus ojos lechosos y opacos se abrieron de golpe y estaban alertas, observando. ¿Qué le pasa?, susurró Sara dando un paso atrás. Pero yo lo sabía. La fase 2, la parálisis había terminado. El cese cerebral estaba completo. Y ahora, el reinicio, el veneno mutagénico, mi obra maestra, estaba reiniciando el tallo cerebral. Estaba imprimiendo el código, la agresión del tiburón toro, la inteligencia reptiliana. El niño, su cabeza giró sobre su cuello con un crujido de vértebras. Se giró hacia Marcus, que estaba más cerca, y siseó. No fue el gemido de un niño, fue el siseo gutural y sibilante de la progenie. El mismo sonido de la sala de control, el mismo sonido del campamento. Estaba aquí, dentro. El grito de la madre finalmente salió. Fue un aullido que rasgó el aire, un sonido de pura negación animal. «No, bebé, no, está enfermo». Marcus reaccionó por instinto. Levantó la escopeta. El doble cañón apuntó directamente al niño y a la madre que lo sostenía. El clic-clac del martillo al armarse fue ensordecedor en la pequeña cabaña. El pánico se apoderó del grupo. La esperanza de Éxodo se hizo añicos, reemplazada por la realidad inmediata y claustrofóbica de la amenaza que estaba a 2 metros de nosotros. El adolescente flaco tropezó hacia atrás, cayendo sobre una litera. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. «No dispares», grité. Mi voz fue un graznido agudo, lleno de una autoridad que no sentía. Marcus me miró, con los ojos desorbitados. Se está convirtiendo. «El sonido», le espeté, mi cerebro lógico luchando contra el terror. «El disparo atraerá a toda la manada. Derribarán esa valla». La lógica lo detuvo. Su dedo se tensó en el gatillo, pero no disparó. Miró la valla, luego al niño. Atrapado. Estábamos todos atrapados. El niño siseó de nuevo, arqueando la espalda en el regazo de su madre. Sus manos, pequeñas e infantiles, se cerraron con una fuerza antinatural, sus uñas arañando la camisa de su madre. La madre lloraba histéricamente. No, está bien, solo está asustado». Intentó abrazarlo, pero él se retorció. Se estaba volviendo más fuerte, más rápido. El veneno no solo reanimaba, optimizaba. «No es él», le grité. «Sara, tienes que quitárselo. Madre, suéltalo». Pero ella no podía. Estaba paralizada por el dolor, aferrándose al monstruo en el que se estaba convirtiendo su hijo. Y yo sabía que no teníamos tiempo. En el momento en que se liberara, atacaría. No con hambre, con el instinto territorial de caza. Y sería rápido, terriblemente rápido. Mi mano se hundió en mi bolsillo. Mis dedos rozaron el cristal frío, el vial de morfina, el botiquín de campo. La saqué. Mis manos ya no temblaban por el agotamiento, temblaban por la decisión. Agarré una jeringa. El plástico crujió mientras lo desenvolvía. «Dexter, ¿qué es eso?», susurró Sara, sus ojos fijos en la aguja. «Esco para el dolor», mentí. El sabor a bilis subió por mi garganta. La mentira era tan fácil, tan obscenamente fácil. Llené la jeringa. El líquido transparente atrapando la luz del fuego. Una solución racional. Avancé. Marcus giró la escopeta apuntándome ahora a mí. «Aléjate de ellos, Dexter. No sé qué estás...». «No tenemos tiempo», le interrumpí. «Míralo». El niño estaba forcejeando con violencia,
sus dientes chasqueando. El siseo era constante ahora. Se va a soltar, y cuando lo haga nos matará a todos. O el disparo de tu escopeta nos matará a todos. Elige. Mi voz era fría. Era la voz del genetista, la voz del hombre que jugaba a ser Dios, y ahora estaba a punto de jugar al verdugo. Marcus vaciló. En esa vacilación me moví. No fui hacia Marcus, fui hacia la madre. Ella me miró, con los ojos llenos de lágrimas y odio. «Aléjate de mi bebé». «Ya no es tu bebé», grité, y en ese momento el niño mordió. Sus pequeños dientes se cerraron en el antebrazo de su madre. Ella gritó, un sonido agudo de dolor y sorpresa, y lo soltó. El niño cayó al suelo. No tropezó, aterrizó, a 4 patas, como un animal, como un cómodo en miniatura. Se agachó, siseando a Marcus, con los ojos lechosos fijos en la amenaza más grande. El tiempo se detuvo. Todos estaban congelados. La madre, agarrándose el brazo ensangrentado. Marcus con la escopeta temblando. Sara con la mano en la boca. Y yo con la jeringa llena de muerte. El niño se preparó para saltar. Sabía lo que venía. El ataque rápido y letal. El instinto que yo mismo había codificado. Me lancé hacia adelante, cayendo sobre mi tobillo malo. El dolor fue una explosión blanca, pero no me detuvo. Caí sobre la pequeña criatura, sujetándola contra el suelo de madera con todo mi peso. Fue horriblemente fuerte. Se retorcía bajo mi pecho, una masa de músculos tensos y fríos. Siseaba y chasqueaba, sus dientes rozando mi cuello. Podía olerlo. El veneno, mi veneno. Cobre y amoníaco saliendo de su aliento, de sus poros. Era mi hijo, mi creación. Luché por sujetar su brazo. Era como sujetar a una anguila de acero. La madre gritaba mi nombre, maldiciéndome. «Lo estás lastimando, para». La jeringa. La tenía en mi mano derecha. Quité el capuchón con los dientes y lo escupí. Levanté la jeringa, el metal brillando. Por una fracción de segundo, sus ojos lechosos se fijaron en los míos. Y vi nada. No había niño. No había miedo. No había alma. Solo había instinto. El instinto de depredador. La arrogancia de mi ciencia me devolvía la mirada desde los ojos de un niño muerto. «Lo siento», susurré. No sé a quién se lo dije. Clavé la aguja profundamente en su pequeño pecho, directamente en el corazón, y apreté el émbolo. Toda la dosis. Una sobredosis letal de morfina. El efecto fue instantáneo. El cuerpo bajo el mío tuvo una convulsión violenta, un espasmo que casi me tumba. Un último siseo, agudo y terrible, salió de su garganta, y luego se aflojó. Todo el acero desapareció. Todo el instinto se fue. Se convirtió de nuevo en un niño, un cuerpo pequeño y flácido, muerto, de verdad. Me quedé allí, encima de él, jadeando. El silencio en la habitación era absoluto, más profundo y más aterrador que cualquier silencio exterior. Estaba roto solo por el sonido de una gota de sangre, la de la madre, golpeando el suelo de madera. Me levanté cojeando hacia atrás. Mis piernas apenas me sostenían. La jeringa vacía cayó de mi mano temblorosa, rodando por el suelo. Nadie se movió. La esperanza de éxodo estaba muerta. La seguridad del refugio estaba muerta. Algo en nosotros había muerto. La madre se arrastró hacia el cuerpo. No gritó. Hizo un sonido. Un gemido bajo, gutural. Un sonido que nunca había oído salir de un humano. Acunó el cuerpo meciéndolo, con la sangre de su propia mordida goteando sobre su rostro. Marcus bajó la escopeta. El cañón golpeó el suelo con un ruido sordo. Me miró. Su rostro no era de ira. Era de horror, de comprensión. Había visto lo que yo había hecho. Lo había visto convertirme en un monstruo para matar a otro. Sara estaba vomitando silenciosamente en un cubo en la esquina. El olor agrio del vómito se unió al hedor a sangre y veneno. El refugio se había convertido en una tumba psicológica. Y entonces, la madre levantó la vista. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y sangre. Sus ojos estaban llenos de un odio tan puro, tan concentrado, que me hizo retroceder. «Tú», susurró, «tú lo mataste». No fue una acusación, fue una sentencia. No había piedad en su voz, no había comprensión, solo la certeza de que yo era un asesino. Y yo no podía negarlo. La solución lógica había sido un asesinato piadoso, un asesinato. La esperanza se había ido. La falsa esperanza de la radio había sido un chiste cruel, una distracción momentánea del horror que ya estaba dentro. Y yo había sido el catalizador. Había destruido la amenaza interna, sí, pero al hacerlo, había destruido al grupo. Había destruido la humanidad que quedaba en esa habitación. Me di la vuelta, incapaz de soportar la mirada de la madre. Miré por la ventana. Afuera, en la oscuridad, la valla estaba en silencio. Los monstruos de fuera esperaban, y el monstruo de dentro
Acababa de cometer su primer asesinato. Miré mis manos. Estaban cubiertas de sangre del cristal roto, suciedad, y ahora esto, la sangre de un niño. Estaban temblando de nuevo, pero era diferente. Era un temblor profundo del alma. La arrogancia del genetista se había roto. La ciencia no tenía respuesta para esto. Solo tenía morfina. Solo tenía muerte. La línea se había cruzado y no había vuelta atrás. Ya no era solo el creador de la plaga, era parte de ella. El silencio se extendió. Nadie habló de éxodo. Nadie habló del amanecer. Esas palabras habían perdido su significado. El amanecer solo traería luz a lo que había sucedido en esta habitación. El refugio estaba irrevocablemente comprometido, no por los venenosos de fuera, por mí, por la decisión que había tomado. El aire era pesado, olía a muerte, vómito y odio. La atmósfera estaba rota. Tenemos que lidiar con la mordida, dijo Sara finalmente, su voz temblando. Miraba el brazo de la madre. La madre no reaccionó, solo siguió meciendo el cuerpo, susurrando su nombre. Marcus levantó la vista. ¿Qué hacemos, Dexter? Me miraba a mí. El monstruo, el asesino, el científico. Querían una respuesta, querían otra solución lógica. Miré la herida de la mordida, 2 pequeñas hileras de dientes, profundas, ya enrojecidas. La reanimación era 100% inevitable. Mi propia investigación lo garantizaba. El punto de ruptura psicológico estaba completo. La desesperación era un manto frío y pesado. No había esperanza, no había éxodo, no había huida, solo había el siguiente problema que resolver. Y el siguiente, y el siguiente. Miré a la madre, luego al vial de morfina casi vacío en el suelo, luego a la escopeta de Marcus. Tantas soluciones, tantas elecciones imposibles. El horror ya no era un pánico frenético, era solo un cálculo frío. El silencio en la cabaña se hizo añicos, no por un siseo, sino por el grito de la madre. Se levantó con el cuerpo de su hijo inerte en sus brazos. Sus ojos, antes llenos de dolor, ahora eran pozos negros de odio puro, fijos en mí. Tú, siseó, su voz gutural, rota. Monstruo. Dejó caer al niño y se abalanzó sobre mí. Sus uñas arañaron mi cara, hundiéndose profundamente. Sentí el dolor agudo, la sangre caliente corriendo por mi mejilla. No me estaba atacando, estaba tratando de matarme. Caí hacia atrás, mi tobillo cediendo y golpeé la mesa de la radio, enviándola al suelo con un estrépito. El caos explotó. El grito de la madre y el estruendo del equipo roto fueron el detonante. Fue el sonido que la manada había estado esperando. Un siseo colectivo y ensordecedor se elevó desde el exterior, 1.000.000 de serpientes saludando la cena. Y entonces el impacto, un sonido como el de un coche chocando contra la cabaña. La pared norte se astilló. Marcus levantó la escopeta, pero no hacia mí, sino hacia la ventana. «Están aquí, están. Oh, Dios mío». El gran pino al lado de la cabaña se balanceaba violentamente. Y entonces lo vi. El alfa, el comodo que había saltado la valla antes, estaba arrancando la valla del suelo, usando el pino como palanca. La madre me golpeaba, sus puños débiles golpeando mi pecho. «Tú nos mataste a todos. Es tu culpa». Sus palabras, «tu culpa», resonaron más fuerte que el ataque exterior. «Tu culpa». Y en esa desesperación, en ese abismo de horror, mi arrogancia me dio una última y terrible idea. Una solución, no éxodo, una solución real. Aurora, la cura, el antiveneno, el laboratorio. Le grité a Sara, empujando a la madre lejos de mí. «Puedo arreglarlo, el laboratorio, sé cómo hacer una cura». La mentira, o la esperanza, sonaba desesperada, pero era un plan. Sara me miró con los ojos desorbitados por el terror mientras el comodo atravesaba la valla destrozada, seguido por la marea de venenosos. «¿Qué? La instalación, de donde vine. Puedo detenerlo». Ella no lo cuestionó, solo necesitaba una dirección. Agarró su pistola. En ese momento la madre mordida, con la cara contorsionada por el veneno que ahora corría por sus venas, se abalanzó sobre el adolescente flaco. Sus dientes se clavaron en su cuello. La cabaña se convirtió en un matadero en segundos. Marcus disparó su escopeta. El estruendo fue ensordecedor. Abrió un agujero en un venenoso que entraba por la ventana rota. «Dexter», gritó recargando frenéticamente. «Si puedes arreglar esto, ve, arregla esto». Disparó de nuevo cubriendo la puerta trasera. Agarré a Sara. Ahora, salimos por la puerta trasera, cayendo en la oscuridad mientras Marcus se mantenía firme. Oí su último grito, un rugido de desafío ahogado por un coro de siseos y el sonido húmedo del desgarro. No miramos atrás, corrimos no hacia el refugio éxodo,
sino de vuelta al infierno, de vuelta a las 10 millas de bosque que me separaban de mi pecado original. El dolor en mi tobillo era irrelevante. El dolor en mi cara era nada. Solo me impulsaba la última palabra de Marcus. Arréglalo. Fue una pesadilla. El bosque estaba vivo con ellos. La manada principal estaba en la cabaña, pero los exploradores estaban por todas partes. Nos movimos en las sombras, agachándonos de árbol en árbol, el olor a cobre y amoníaco tan espeso que me hacía querer vomitar. Cada sombra era un enemigo. Cada susurro del viento era un siseo. Sara era fuerte. Se movía con la determinación silenciosa de alguien que ya lo había perdido todo. Yo solo era un hombre culpable corriendo hacia la única oportunidad de redención que me quedaba. Y me estaban cazando. Las criaturas que yo había diseñado me estaban cazando en su propio territorio. Llegamos a la escotilla de mantenimiento al amanecer. El cielo estaba de un gris enfermizo y el lugar estaba infestado. No solo con los venenosos, con los comots, los alfas. Habían vuelto a casa. Estaban usando la instalación subterránea como su nido principal. Patrullaban la escotilla. Es su nido, susurré, mi corazón hundiéndose. B-Prime no estaba en la cabaña. Ese era otro. Había más. No podemos entrar. Sara me miró con el rostro pálido y decidido. Tú dijiste que podías arreglarlo, Dexter, así que arréglalo. Levantó su pistola. Corre cuando yo dispare. Sara, no. Pero ella abrió fuego. Sus disparos resonaron en el claro. Los venenosos sisearon y se giraron hacia ella. Los comots se agacharon buscando la amenaza. ¡Corre!, gritó. Y yo corrí. Corrí hacia la escotilla, mi mano temblando mientras buscaba el teclado oculto. Oí sus gritos. Un sonido agudo, cortado abruptamente. No miré. Introduje el código. La escotilla se abrió con un silbido neumático. Me deslicé dentro cayendo por la escalera de metal mientras las garras de un venenoso arañaban el aire donde mi pierna había estado. Cerré la escotilla. El metal resonó cuando algo pesado la golpeó desde arriba. Y entonces, silencio. El silencio del búnker. Estaba de vuelta, en la oscuridad. El aire era viciado, pero peor que antes. Olía a ellos. Olía a nido, a reptiles, a carne podrida y excrementos químicos. Era su hogar. Mi linterna temblaba, iluminando los pasillos de servicio. Estaban cubiertos de esa mucosidad iridiscente y huesos humanos, limpios. Sara, susurré. Su sacrificio tenía que significar algo. Cojeé por los pasillos que conocía tan bien. Esta vez no como un fugitivo, sino como un fantasma vengador. Mi arrogancia estaba regresando, pero era una arrogancia fría, impulsada por la culpa. Llegamos. Yo llegué a la sala de control principal y me detuve. El vidrio de observación estaba roto. Las consolas estaban destrozadas, pero el laboratorio interior, la sala de contención de Aurora, estaba sellado. La puerta de titanio estaba intacta. Eran inteligentes, pero no lo suficiente como para hackear una esclusa de aire de nivel biológico 4. Usé mi huella dactilar. La luz se volvió verde. La puerta se abrió con un silbido y entré. Estaba impecable, estéril. El aire olía a ozono y filtros HEPA. Las luces zumbaban suavemente y en el centro el superordenador Aurora parpadeaba, su luz azul de reposo llenando la habitación. Corrí hacia la consola. Mis dedos cubiertos de sangre seca y barro volaron sobre el teclado inmaculado. Vamos, bebé, vamos. La pantalla cobró vida, secuencias genéticas, mis notas, mis pecados. Todo estaba allí. Los criobiales en el congelador, intactos. La secuencia original del proyecto Varanus. Estaba todo allí. Y mientras miraba mi propio trabajo lo vi. El defecto, la clave, el error que había pasado por alto en mi prisa por el éxito. Un marcador genético que podía ser atacado. Un interruptor de apagado. Lo tengo, susurré al aire vacío. Puedo hacerlo. No era un antiveneno. Era mejor. Una neurotoxina personalizada. Una que atacaría solo el código genético mutado de Varanus. Dejaría a los humanos intactos, pero freiría el cerebro de cada comodo y cada venenoso en el planeta. Una plaga para matar a mi plaga. Comencé la síntesis. Las máquinas del laboratorio cobraron vida, sus brazos robóticos moviéndose, extrayendo muestras. El sintetizador empezó a zumbar. Un pequeño vial de vidrio bajo la aguja comenzó a llenarse, gota a gota, de un líquido ámbar. Era lento, terriblemente lento. Entonces oí el golpe. Un sonido pesado y metálico, en la puerta de titanio. No eran arañazos, era un ariete. Miré el monitor de seguridad. Era él, B-Prime. El alfa original de la sala de contención 4, el que había matado a Michelle, había vuelto y me recordaba.
Sus ojos lechosos, reptilianos e inteligentes me miraban fijamente a través de la cámara. Y no estaba solo. Detrás de él, la horda. Estaban aprendiendo. O él les estaba enseñando. El metal de la puerta empezó a abollarse. Un golpe. Otro. La soldadura alrededor de la bisagra empezó a chirriar. El vial estaba a un cuarto. No era suficiente. Necesitaba tiempo. El pánico me heló. Miré a mi alrededor. El laboratorio, mi creación, mi tumba, el sonido del metal rasgándose. La puerta no aguantaría mucho más. Mi cerebro corría. Opciones, rutas, soluciones. Arréglalo, Dexter. La voz de Marcus. ¿Pero cómo? La puerta estalló hacia adentro con una explosión de chispas y metal retorcido. B-Prime llenó la entrada. Era enorme, más grande de lo que recordaba. Cicatrices de balas cubrían su piel reptiliana. Siseó, el sonido un estruendo de motor a reacción. Y detrás de él los venenosos entraron, un mar de ojos lechosos y piel pálida. Se detuvieron mirando las luces y las máquinas. Pero B-Prime, sus ojos nunca dejaron los míos. Sabía quién era yo. Era el padre. Y había vuelto a casa. Se abalanzó, no hacia mí, hacia Aurora, hacia las luces parpadeantes de la consola principal. ¿Era instinto o inteligencia? ¿Sabía que esta máquina era la amenaza? Golpeó la consola arrancando pantallas. Los venenosos lo siguieron en un frenesí destructivo, destrozando todo. ¡No!, grité. Corrí hacia el sintetizador. El vial estaba a la mitad. Agarré el vial caliente, el líquido ámbar ardiendo en mi palma. 50%. No era una cura. Era, quizás, un arma. B-Prime se giró hacia mí. Podía olerlo. El hedor de su aliento, sangre vieja y amoníaco. Siseo agachándose. Este era el fin. Mi creación venía a reclamarme. Yo el creador y él, el destructor. Era poético. Miré el vial en mi mano. Luego miré las tuberías de refrigerante del reactor principal que corrían por el techo del laboratorio. Una solución final. No redención, solo aniquilación. Corrí, no hacia la puerta rota, hacia el panel de control del reactor en la pared del fondo. B-Prime se abalanzó. Sus garras arañaron mi espalda, rasgando mi bata y mi piel. Grité de dolor, pero no me detuve. Caí contra el panel, el botón rojo de sobrecarga de refrigerante. Mi mano se cernió sobre él. Arréglalo. Miré el vial, la cura, la esperanza del mundo. Y miré al alfa, la destrucción del mundo, y tomé mi decisión. Elegí mi pecado original. Elegí la arrogancia. Elegí a mí mismo. Golpeé el botón. Las alarmas rugieron. Luces rojas bañaron el laboratorio. Sobrecarga del núcleo inminente. Evacuación. La voz de la IA de la instalación era tranquila. B-Prime se detuvo. Inclinó la cabeza ante el ruido. El pánico se apoderó de los venenosos. Corrí. Corrí hacia el túnel de servicio del que había venido, el mismo que había usado para escapar la primera vez. El alfa rugió, dándose cuenta de mi huida. Cargó. Oí sus garras golpeando el suelo de baldosas justo detrás de mí. Me lancé a través de la escotilla de servicio. Golpeé el botón de cierre. La puerta de acero se deslizó, cerrándose justo cuando el alfa chocaba contra ella. El metal se abolló. Oí su rugido frustrado al otro lado. No me detuve. Corrí por los túneles oscuros, el sonido de las alarmas persiguiéndome. Corrí mientras oía el profundo estruendo del laboratorio, de Aurora, del criocongelador, de las muestras originales, siendo consumido. No fue una explosión, fue un colapso, una fusión, el sonido de la esperanza muriendo. Dexter mira fijamente a la cámara. Está en un lugar diferente ahora, más oscuro. El temblor en su mano es permanente. Sostiene el pequeño vial medio lleno de líquido ámbar. La luz de su linterna lo atraviesa. Sobreviví. Destruí el nido. Destruí a B-Prime. Hace una pausa, su voz se quiebra. Y destruí la cura. Destruí a Aurora. Destruí la única muestra. Levanta el vial. Esto no es suficiente. Es solo un recordatorio. Yo creé la plaga y luego la hice permanente. Todo para salvar mi propia vida. Se acerca a la cámara. Sus ojos muertos llenos de una claridad aterradora. Soy la única persona en la Tierra que podría haber detenido esto. Y elegí vivir. Sobrevivir no es vivir. Es solo ser el último monstruo en pie. Apaga la cámara.